Pero bueno, ¿cuál era el versículo que teníamos que memorizar? A ver, Gálatas 2:20. ¿Qué dice? A ver, vamos a hacer así. ¿Qué dice? Vamos a dejarlo a Manuel primero. ¿Cómo sigue? No, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo sigue? ¿Cómo? Ya no vivo yo. ¿Cómo sigue, Fabi? La vida que ahora vivo. No, la tercera parte. ¿Ya no vivo yo? Más Cristo vive en mí. ¿Lo que ahora? Lo que ahora vivo. Ahí, ¿lo que ahora? ¿En la fe de quién? Vivo la fe del Hijo. ¿Del Hijo? Sí, Pilar. ¿De Dios? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? No, aparte de morir, ¿qué más hizo? El cual me amó. Ahí está el versículo en otra versión. Pero bueno, vamos a Romanos. Y yo quiero que ustedes me digan qué es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué idea tienen? Es cierto que no estoy usando el micrófono. ¿Qué idea tienen de bautismo? Es una confirmación. El bautismo en el Espíritu Santo es una confirmación. Bien, ¿a qué le llama confirmación? Porque hay mucha confusión en eso. ¿Confirmación de qué? ¿Y cómo sabe o en qué momento usted recibió ese bautismo? En el momento que yo me entregué la vida al Señor, en ese momento dice ya el Espíritu Santo. Entonces es una confirmación. Ok. Fabi, ¿qué pensás del bautismo del Espíritu Santo? Eso es lo que dijo Nanay, que nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos pega. ¿Estás segura? ¿Vos creías eso siempre? No. A ver, Giovanni, ¿el bautismo del Espíritu Santo? Pilar, ¿el bautismo del Espíritu Santo qué es? Ok, cuando sos salva, viene a tu vida. ¿Y cuántas veces hay que ser bautizado en el Espíritu Santo? Una. ¿Y cómo sabe uno que fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué manifestaciones tiene? Bueno, muchas veces hemos andado hablando mientras el mismo Espíritu Santo nos dice que estamos actuando mal, entonces nos va guiando. Queremos leer la palabra, el mismo Espíritu nos dice. Ahora, por ejemplo, las personas que son llenas del Espíritu Santo no tienen ninguna manifestación, no tienen que hablar en lenguas, o brincar, o no sé, ¿no es una segunda unción? Pero hay gente que cree eso. Ahora, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? La llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿es lo mismo? Dijeron no. Bien, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, dice Fabi. ¿Hay diferencia, sí o no? Dice que no. Que para mí, el bautismo del Espíritu Santo, si lo interpreto, es cuando nosotros recibimos al Espíritu, el momento de ser hijos de Dios, de conocerle a Él. Y llenura es la manifestación que yo llevo a cabo a través del Espíritu Santo, porque igual la palabra de Dios, puedo contristarlo o puedo aplacarlo. Apagarlo, contristarlo o apagarlo. Entonces, ahí entraría lo que es llenura. Entonces no es lo mismo una que otra. No, para mí no. Marcela. A mí también me parece como el ejemplo que había puesto una vez de que la llenura del Espíritu Santo es como comer, que no es comer todos los días, sino que no es una llena de la palabra que estoy comiendo y el Espíritu Santo me ayuda a procesar y a entender mejor esa palabra. Y no es lo mismo que los bautismos. Exactamente, no es lo mismo. El bautismo en el Espíritu Santo o la morada del Espíritu Santo en mi vida o el sello del Espíritu Santo en mi vida es una obra de Dios que yo tengo que aceptar en el momento de ser salvo y para toda la vida. Y es diferente
a la llenura, que en algún momento la vamos a ver, pero simplemente la llenura es una orden de Dios que yo tengo que obedecer. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, sed lleno del Espíritu Santo, y me da las características. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, algunas denominaciones enseñan que después que se bautizan en el Espíritu Santo, de hecho piden el bautismo en el Espíritu Santo, no se pide, se recibe porque es un milagro y es obra de Dios en el momento de la salvación, no hay que hablar en lenguas, no hay manifestaciones extrañas, es la unión de Cristo conmigo. A veces decimos, bueno, si muero, si cuando recibo a Cristo, si muero voy al cielo. Es que el cielo ya vino a mí. Cristo vino a venir a mi vida. Entonces, el otro día yo di el versículo, uno de los que podemos pensar en el bautismo del Espíritu Santo, y terminaba diciendo, ni esclavos ni libres. ¿Cuál era el versículo? ¿Se acuerdan? Marcela no estaba. Yo dije, a ver, y por un solo espíritu fuimos todos, ese es el versículo. ¿Cuál era? Bueno, les ayudo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Y por qué Pablo está haciendo esto? En todo el contexto habla del cuerpo de Cristo. De hecho, algunos bautistas y algunas otras iglesias no creen en la familia de Dios o el cuerpo de Cristo, también llamada iglesia invisible o iglesia universal, y solamente creen en la iglesia local. Está bien, pero si creen en eso, ¿qué hago con semejante contexto aquí donde me habla del cuerpo? Todo el capítulo 12 me habla del cuerpo y que Dios da dones a su cuerpo, que es la iglesia. Y yo sé que algunos de ustedes vienen justamente de la iglesia bautista, que cree únicamente en la iglesia local. ¿En qué se basan ellos? Ellos se basan en que la palabra eclesia aparece más veces en cuanto a iglesia local, 97 veces, es cierto, y aparece 114 más o menos en todo el contexto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, la iglesia de Galacia, no era una iglesia local, era en una ciudad. Además del contexto, si ustedes miran, empieza diciendo en 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sigue hablando, dice después, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Habla todo del cuerpo de Cristo. Cuando llegamos al versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Me habla del cuerpo. El hígado, si mi hígado no está bien, me duele la cabeza. ¿Qué tiene que ver? La verdad que no sé. Pero cuando un miembro está mal, el resto del cuerpo se afecta. Y nosotros somos miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, con una cabeza, que es la iglesia. Y ahí está el versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Por qué Pablo aclara judíos, griegos, esclavos o libres? ¿Por qué piensan que tiene que agregar esa partecita? ¿Por qué no solo dijo, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu? ¿Por qué agrega las nacionalidades o la condición de esclavo? Porque anteriormente el pueblo judío creía que la palabra era solo para ellos. Entonces, al hablar de esta manera, está hablando de una forma general, que no hay ningún tipo de barrera para que todos se acerquen. Acuérdense que, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia. Ya no hay judíos o gentiles. Cualquiera que reconoce a Jesús como Salvador es salvo, es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, y utiliza la palabra bautismo. Ahora vamos a Romanos capítulo 6.
Y la palabra bautismo no tiene muchas traducciones, hay muchas formas de bautismo, pero la palabra bautismo tiene una sola traducción, es como poner si yo pongo una ropa blanca en una tintura azul, cuando saco la ropa, ¿qué color está? Azul. Bueno, el bautismo es por inmersión y lo que está pasando en el momento de ser salvo es que somos bautizados, puestos en Cristo. Y este es el milagro que no podemos entender en el momento de la salvación. Estoy puesto en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy sentado en lugares celestiales y todo lo que tengo es en Cristo, por Él y para Él. Cuando hablen con alguien del bautismo del Espíritu Santo, seguramente lo va a confundir con la llenura, pero no. Morada, bautismo, sello, todo eso sucede en el mismo momento de ser salvo. No vamos a hacer la lista ahora, pero en el mismo momento de ser salvo paso a ser su hijo, pertenezco a la familia, tengo un montón de beneficios. Cuando llegamos a Romanos capítulo 6, hay 6.6, 6.11 y 6.13 son los versículos claves que vamos a ver. Pero empieza el apóstol Pablo haciendo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué dice el versículo 1 de Romanos 6? No, perdón, el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué diremos pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues? Parece que era Nica el autor. ¿Qué pues? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a pecar? Porque total estamos en la gracia. No. ¿Saben que mucha gente le tiene miedo a la gracia? Porque la gracia de Dios me da libertad. Es preferible para muchos vivir esclavo y que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, ya recibiste a Jesús, ahora tenés que comportarte así, y tenés que vestirte así, y tenés que hablar así. Y a la gente le gusta eso. Y le encanta la religión y cada vez que tienen que hacer algo van y buscan al pastor o algún líder espiritual para preguntarle, ¿cómo? Al sacerdote. O al cura. Hasta al punto que nosotros tenemos una práctica que gracias a Dios en nuestra iglesia no sucede. Pastor, ¿puede orar por mí? Como que yo estuviera más cerca del cielo. Ahora, eso es desconocimiento y temor. Y entonces viven en la religión. La gracia de Dios es libertad. La gracia de Dios me enseña a vivir diferente, me enseña a conocer a Jesús de una manera diferente. Entonces, como en ese momento había un problema, Pablo contesta, ¿qué? ¿Vamos a vivir en la gracia y vamos a poder pecar y hacer lo que queremos? No, bajo ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Cuando ustedes hablen con alguien y le hablen de la gracia y le van a decir, ¿y la gracia qué te permite? Y la gracia es libertad, así que yo hago lo que quiero. ¿Cómo suena eso? No, pero ¿cómo suena que yo diga, la gracia es libertad, yo hago lo que quiero? Suena como a libertinaje. Porque enseguida se defendió y con un buen versículo. Todo me es lícito, no todo me conviene. Pero es que no hacía falta defenderse. ¿Por qué? Porque el que vive en la gracia de Dios y tiene la mente de Cristo y piensa como Cristo, nunca va a hacer algo contrario a Cristo. Porque no solo fue bautizado, sino también está siendo lleno. Entonces la gracia de Dios es la que te va a guiar. Claro, pasa por tener comunión con Dios, pero es la gracia la que nos guía. Definitivamente lo que acaba de decir es un versículo bíblico. Todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces yo voy a aprender a tomar decisiones. Ahora, hemos dicho varias veces que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando pensamos en la mente, bíblicamente hablando, no se refiere al órgano. Se refiere a mi emoción, a mi intelecto, a mi emoción y a mi voluntad. Puedo llegar a pensar, a sentir y a hacer lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios colocó su mente y por eso me dice que lleve mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. En este mismo contexto, el apóstol Pablo, después que dice que no tenemos que pecar,
¿Por qué? Porque hemos muerto y vivimos en Él. En el versículo 3 habla de bautismo. Y dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Cuando Cristo se murió, yo me morí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero me morí. Esto no quiere decir que el pecado desapareció, está inoperante, no tiene poder, pero acá fui sumergido en su muerte, pero no queda ahí, porque si solo hubiera sido sumergido en su muerte, fíjense el versículo 4, muerte, sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Y acá está el cuadro del Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Lo que el Evangelio es, lo dice acá. Y nosotros en el momento de ser salvos fuimos muertos con Cristo, sepultados con Cristo, y al resucitar tenemos una nueva vida. No es una vida cambiada, es una vida transformada. Por eso es el conflicto de mucha gente. ¿Pero por qué? Porque siempre, lamentablemente somos así. ¿Pero por qué fulano que dice que recibió a Jesús vive de esta manera? La verdad, usted no se preocupe por cómo vive el otro. Pero un verdadero cristiano es transformado y empieza un proceso que Dios hace de hacernos semejantes a Él. Pero otra vez aparece la palabra juntamente. ¿Qué significaba juntamente? En la cruz estuvimos, pero ¿qué significaba? En español era la palabra inmanencia. ¿Qué significaba? Unido. Es la unión con Cristo. Una unión inseparable. Una unión que muchos escritores lo tratan como una cosa de posición, pero en realidad es una experiencia. Somos unidos a Cristo juntamente. Yo no puedo entender, pero sí sé que si en este momento viene Jesús a buscar a su iglesia, nos vamos a la presencia de Dios, a una nube, nosotros los que estamos vivos, los que murieron antes que nosotros, su cuerpo se va a levantar juntamente con nosotros. ¿Cómo? No lo sé, porque es un misterio, pero estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a algo y sabemos que está viviendo en nosotros, podemos entender mejor esto. Y el versículo 5 dice: porque fuimos plantados, y otra vez utiliza la palabra. ¿Qué palabra? Unión inseparable. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y así lo seremos en la de su resurrección. Entonces, como cristianos, ¿qué tenemos que pensar? Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Si se acuerda, Romanos 4:25 dice que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. De hecho, el capítulo 5 de Romanos empieza: justificados pues por la fe. Ahora, la victoria del cristiano no está en que Cristo murió, porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera sido un fracaso. Mi victoria está en que Cristo murió, fue sepultado, venció la muerte y resucitó. Y no hay nada que pueda ir en contra de eso, porque Él está vivo. Y ahí viene el versículo clave, el 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora fíjense, la parte más difícil de reconocer es que Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo. ¿No es difícil eso? ¿En qué momento el Señor le aclaró esto a sus discípulos? Juan, estaban en el aposento alto, y es cuando Él les dice: bueno, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Ustedes no van a quedar huérfanos. Yo me voy a ir, pero va a venir otro igual a mí, que va a vivir con ustedes y en ustedes. El Espíritu Santo, el Consolador, el guía, pero está viviendo en nosotros. Ahora, es difícil reconocerlo. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que es difícil reconocerlo?
nos va a pasar ahora al salir y se van a acordar. Alguno de ustedes va a decir al orar que Dios te acompañe o Señor, quédate con nosotros. Y si yo, menos mal que yo no soy Dios, ¿no? Si me dicen, Señor, quédate con nosotros, yo te diría, ¿y dónde querés que me vaya si vivo en tu vida? Wow, vive en mi vida, entonces donde yo voy, Él va. Lo que yo hago, Él lo hace, sí, porque lo hacemos juntamente. Señor, acompáñanos acá a nuestros hogares. Es que va a ir igual. Le pidas o no le pidas, va a ir igual. No es una opción. Fue una decisión que Dios tomó al salvarte. Le perteneces. Ahora, ¿no es verdad que oramos así? Señor, te pedimos que nos acompañes en este momento y te invitamos a venir. Cuando vine yo, vino Él. El tema está si yo quiero apartarlo de mi vida y vivir como un cristiano carnal. Sí, Fabi. Uno puede decir, digamos, cuando uno sale de la casa, Señor, Dios nos conviene y ustedes nos convienen. Puedes decir lo que quieras. Ahora, bíblicamente, va a ir con vos y va a volver con vos. Y si te pasa algo, Él sabe lo que hace. Lo que pasa es que la religión y el misticismo te ayuda a orar de esa manera. De hecho, durante muchos años me hospedé con una familia que cada vez me amaban como al hijo, y cada vez que uno de nosotros salía, me recitaban Isaías, aunque ande por las aguas, bla, 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 bla. Y bueno, yo tenía que escuchar eso del Antiguo Testamento y me daban la bendición del Antiguo Testamento, porque el papá del hogar era el sacerdote. Eso no está claro para nosotros, porque no es para la iglesia, pero lo hacían y se sentían bien haciéndolo. Bueno, no me voy a pelear con nadie porque lo haga, entonces, si querés, pedíselo, pero nunca olvides que aunque no se lo hayas pedido, Él está ahí, y no solo va con vos, comparte la vida con vos. ¿Si uno sale qué? Y bueno, podés hacer algo. A ver, podés, Señor, yo voy a salir con mi esposo, vos te quedás acá. No te metas conmigo, yo voy con él. ¿Podés hacer eso? ¿Podés o no podés? Si no podés, entonces Él va con vos. No hay forma de separarnos de Dios. No hay otra expresión, Señor, guárdanos de todo peligro. Sí, porque somos religiosos. Ahora, el Señor oró en Juan 17 que nos guarden del mal. Ya oró pidiendo eso. ¿O no? En el Juan 17, cuando oraba por los discípulos, nosotros estábamos incluidos. No te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer. Pero nos gusta ser religiosos, entonces inventamos oraciones. Ahora, fíjense, Colosenses 3:3. Búsquenlo, por favor. Y Fabi sabe que la respeto y la quiero mucho, por eso la corrijo así en público. Fíjense lo que acaba de hacer. Pastor, ¿se puede decir esto? Ella pone sobre mí la responsabilidad para que yo le diga un sí o un no. Si yo le digo sí, la culpa es mía. Y si le digo no, la culpa es mía. Entonces, ¿qué se puede decir? Se puede decir lo que la Biblia dice. Dios va con nosotros en todo momento y en todo lugar. ¿Saben la parte más difícil para mí que fue cuando entendí esto? La parte más difícil fue pensar, todo lo que hago, lo hacemos juntos. Así que si estoy viendo algo incorrecto, lo ve conmigo. Si quiero tomarme un trago, Él está en mi cuerpo, estoy dañando mi cuerpo que es de Él, ya no es mío, porque soy el templo donde Él vive. Y ahí empezó a cambiar mi perspectiva en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos juntos. Voy manejando y el semáforo rojo me dice que pare. Después del rojo, ¿cuál viene? Porque después está el verde. ¿Pero cuál es el del medio? Entonces, el primero es pará. El segundo es apurate que no te vean. Y el tercero pasá. ¿Así es? No. Sin embargo, nuestra conciencia nos dice, parar, tener cuidado, avanzar. La conciencia ya sabe. Y cuando pasas un semáforo rojo, tu conciencia te acusa. ¿Por qué? Porque sos cristiano y sabes que hiciste algo incorrecto. Ahora, Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es interesante que vean todo el contexto anterior. ¿Por qué? Y no creo que avancemos mucho más que esto. Todos nosotros estamos acostumbrados a preguntar qué se hace bueno y qué se hace malo para estar más cerca de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿un cristiano va al cine? ¿Un cristiano toma? ¿Un cristiano hace esto? Bueno, Pablo lo contesta aquí, exactamente aquí, en los versículos anteriores. Fíjense, versículo 20 del capítulo 2. Ahora acuérdense, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tengo acá? Bien, a ver si puedo. ¿Ven las llaves? ¿Por qué? Están escondidas. Cuando Dios nos ve a través de Cristo, porque mi vida está escondida. Entonces, cada cosa que yo hago, estoy unido a Él. Pero fíjense, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, y empieza la pregunta. Ya sabemos que morimos con Cristo, que fuimos sepultados y que resucitamos. Lo hemos visto, ¿verdad que sí? Ahora empieza la pregunta. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, no toques. Muchas personas dicen, yo no hago esto porque soy cristiano, y le echan la culpa a la religión. Eso es pura carne. A veces pensamos, cuando hablamos de carne y de pecado, pensamos que es inmoralidad sexual. En el mismo momento que yo quiera jactarme que soy un buen maestro de la Biblia, estoy pecando, porque es orgullo. Es que yo lo hago bien. Si lo hago bien, ya no es Dios, soy yo. Es que yo soy un buen chofer. Todo lo que yo hago. Ahora, no hay nada que yo haga o deje de hacer para estar mejor con el Señor. Y fíjense que claro, versículo 22. En conformidad de mandamiento y doctrina ¿de quién? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguno. Lamentablemente, si yo no tengo comunión con Dios, si yo nací de nuevo y no tengo comunión con Dios, separado de Él nada puedo hacer. Pero normalmente pasa esto. Cuando una persona en una iglesia no está muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Y le damos alguna actividad para que sirva al Señor. Y de esa manera se pone mejor. Él no está muy bien, lo voy a poner que ayude en la escuela dominical. No, que dé una clase, no, porque bien no está con el Señor. Pero vieran que bien, trae muchos chicos. Entonces le doy una posición para disfrazar comunión. Entonces la gente ve y dice, wow, qué bien que está. Mirá, recibe a la gente en la puerta, viene con saco y corbata, canta, allí un buen amigo. Es el primero en llegar y el último en irse. Apariencia. ¿Me sirve para algo? No. Porque tal vez está muy bien vestido por fuera, pero adentro no pasó nada. Y la Biblia es muy clara. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en duro trato con el cuerpo, pero yo lo marqué bien, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y siempre viene a mi mente esta situación. Cuando David se acostó con Betsabé, tuvo que mentir y terminó asesinando. No estaba en el lugar donde tenía que estar. Ahora, ¿David conocía la ley? ¿Y entonces qué le pasó? La conocía pero no la vivía. Se separó de lo donde tenía que estar, no estaba en el lugar correcto. Entonces no pasa por conocer teología, sino por experimentar a Dios. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿estás de acuerdo con la memorización? No, estoy de acuerdo con la meditación en el versículo. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en mi vida y yo puedo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora
¿Saben? De más joven, no iba a ser de joven, de más joven, me sabía un montón de versículos de los campamentos, pero en más de una oportunidad no me sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque los repetía para ganar un concurso. Hasta que un día decidí, dije, no voy a memorizar más. Ahora le hago preguntas, como el que estamos memorizando ahora. Con Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Bueno, yo estoy crucificado, y entonces empiezo a hacerle preguntas, a razonar, y se me queda grabado solo. Si uno memoriza, se lo olvida. Si uno lo medita, nunca se lo va a olvidar, y Dios lo va a utilizar en ese momento. Por eso es tan importante el devocional diario, no leer algo escrito. Ustedes saben que Adri manda el café de la mañana y también manda un audio. A mí me da una tristeza a veces personas que reclaman el café de la mañana, parece que no leen la Biblia, necesitan ese pedacito escrito. Y no está mal que lean eso. De hecho, yo mando el devocional del Camino de la Vida, y hoy estuvo buenísimo, pero eso no reemplaza mi comunión con Dios. Si yo no leo la Biblia, puedo escuchar al mejor maestro bíblico, pero voy a seguir con hambre. ¿Por qué? Porque no fue mío. Entonces, en ese contexto, donde dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, me empieza a decir que si resucité con Cristo, tengo que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y otra vez en el versículo 3 me repite algo: muerto y mi vida escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en el mismo momento en que creemos en Cristo como Salvador, somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Y no es algo que nosotros podemos pedir o cambiar, es un hecho. Entonces, lo único que quiero que se lleve en este momento, ahí está el versículo en otra versión. Siendo miembros del cuerpo de Cristo, todo lo que es arriba. Pues por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y lean, siendo miembros del cuerpo de Cristo, todo lo que es una verdad en la cabeza es también cierto en cada miembro del cuerpo. Todo lo que es una verdad en la cabeza, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Es una verdad para mí. Lo que acabamos de leer está en la Biblia. Entonces, usted va a tener que decidir, ¿quiere conocer la Biblia o quiere experimentar a Dios? Cuando pensamos en la salvación, no es un cambio de un lugar a otro, es mucho más que eso, es una transformación y es un proceso. Tal vez hace unos años a usted le parecía, ay, pero voy a leer Colosenses entero, pero es que leer Colosenses entero meditándolo te lleva media hora, pero es que tengo tantas cosas que hacer, pero es que crezco tanto leyéndolo. Antes le parecía una pérdida de tiempo, hoy lo necesita. ¿Qué cambió? Cambió que en el momento de ser salvos, Dios nos santifica, o sea, nos separa para Él, coloca su vida en nosotros y empezamos a tener necesidad de comunión. Por eso para mí es tan importante que entiendan esto. Si usted no tiene necesidad de leer la Biblia, orar, vivir de una manera digna de la que fuimos llamados, no quiere congregarse y empieza que no quiero esto y no quiero aquello. Bueno, yo entendí algo. Tengo libertad de hacer lo que quiero, pero cuando estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, siempre voy a hacer lo que debo. ¿Y qué es? Glorificar a Dios, porque para eso fui hecho. ¿Preguntas? Porque quiero ir despacito y quiero que dijeran esto. Lo han escuchado muchas veces quizás, pero quiero que lo dejen bajar a su cabeza, después al corazón y después lo saquen. ¿Alguna pregunta? No, Fabio, a ver, ¿cuál?